Hola, ¿cómo andan? Bueno, si les parece, vamos arrancando. Buenísimo, sí, arranquemos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al seminario Soberanía Alimentaria con enfoque de género y derechos humanos. Este seminario es organizado desde el Programa de Promoción de la Salud y Soberanía Alimentaria de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene la finalidad de dar continuidad a un espacio de debate y formación en relación al modelo agroindustrial dominante y la alimentación desde una perspectiva de derechos humanos y soberanía alimentaria. Asimismo, se propone como una instancia de intercambio de saberes y experiencias entre miembros de la comunidad universitaria, instituciones y organizaciones de la sociedad que trabajan territorialmente estas temáticas. La modalidad de este seminario va a ser virtual, el último encuentro también va a ser de forma virtual, ya que hay muchos anotados y anotadas que nos solicitaron eso. Hoy nos acompaña Carolina Sánchez, que es productora agroecológica y referente de Mujeres Trabajadoras de la Tierra, un espacio que se viene construyendo desde el feminismo rural, popular y campesino. Las mujeres que forman parte de esta colectiva vienen dando sus primeros pasos con la formación de cooperativas, con emprendimientos vinculados a la agroecología, a las plantas medicinales, a la producción de plantas y árboles nativos, y brindan talleres, además de formar parte de la producción de emprendimientos gastronómicos. También nos acompaña María Bosco. María es licenciada en nutrición, maestranda en género, sociedad y políticas, docente de la Escuela de Nutrición de la UBA, y docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Además, es co-coordinadora del área de integración comunitaria, también de la Escuela de Nutrición de la UBA. Ahora, si les parece, les vamos a dar la palabra a Carolina y a Maru, y al finalizar su exposición se abrirá un espacio de preguntas, intercambios y reflexiones. No sé si, Carolina, nos querés comenzar comentando un poco cómo, cuándo surgen Mujeres Trabajadoras de la Tierra y por qué comienzan a organizarse las mujeres dentro de este espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, Mujeres de la Tierra surge hace más o menos un año atrás, el 4 de junio del 2022. Fue justamente en la marcha de las mujeres, que ahí empieza a formarse la organización. Todas venimos de otra, la mayoría venimos de otra organización que es la UTT. Somos mujeres que venimos de esa organización. Y bueno, decidió la cabeza de la organización, que es Rosalía. Ella fue la primera que empezó a organizar en conjunto con nosotras para formar lo que es ahora la Organización de Mujeres de la Tierra. ¿Qué más me había preguntado? ¿Por qué comienzan a organizarse las mujeres dentro de esta organización? Bueno, comenzamos a organizarnos porque queríamos una soberanía, poder producir nuestro producto y poder vender nuestro producto libremente, y queríamos algo distinto para las mujeres, o sea, no estar bajo patrón, bajo el mandato de otros, sino que ser libres, independientes de nuestro trabajo, y poder cultivar la tierra también de otra manera, agroecológicamente, más sano, más natural. Esa fue la iniciativa que nos llevó a formar la organización. No sé si nos querés comentar cuáles son las actividades o las acciones que vienen desarrollando. Bueno, a lo largo y ancho de que Mujeres de la Tierra está en todo el país, venimos llevando distintas tareas. Por ejemplo, en el área de La Plata tenemos productora de viveros de nativas, tenemos productora agroecológica, tenemos productora de plantas medicinales, medicina ancestrales. Se elaboran distintos tipos de tinturas madre, hierbas, saumos. Acá en Rodríguez también hacemos el cultivo de plantas medicinales, hacemos plantas nativas, tenemos huerta agroecológica, llevamos adelante también un comedor comunitario,
en conjunto con una granja, que van todo de la mano porque todo, o sea, es un conjunto de que uno sirve a uno y uno al otro. O sea, todos tienen un porqué y un para qué. Así que estamos llevando adelante esa tarea acá, en este territorio. Después, por ejemplo, en Corriente tenemos las compas que son productoras de frutilla, de fruto hortícola. Tenemos otra área que se dedican al tejido y a la costura, que hacen talleres también de tejido y de costura. Y esas son las distintas tareas que estamos llevando en distintos territorios. También hacemos talleres de capacitaciones de huerta. Ahora estamos con el programa de reforestación, estamos reforestando los espacios públicos, también los espacios de los compañeros, con árboles todo nativo. Acá en General Rodríguez llevamos plantado más de 50 arbolitos nativos en el espacio del comedor y otro espacio de otra compañera. Y bueno, y en Pereira, La Plata, llevan esa tarea en Pereira, Villa Luro, Villa Lisa, varios lugares que están también con el mismo programa de reforestación. Bueno, eso lo están llevando también a través tenemos un convenio con Desarrollo Social, que es de plantar arbolitos a lo largo de todo este año a nivel nacional, ¿viste? En todos los espacios, sabemos la importancia que es en estos momentos de reforestar por el desastre climático que tenemos. Así que es muy importante la reforestación. ¿Y cuál es la importancia? Yo te voy haciendo algunas preguntas que nos llegaron al formulario de inscripción, algunas ya te las habíamos compartido, pero bueno, si querés te vamos haciendo algunas preguntas como para que vos nos vayas respondiendo. Y otra de las preguntas que nos llegó para vos es, ¿cuál es la importancia de las mujeres en el modelo de producción de alimentos, Carolina? Si nos querés contar un poquito cuál es para vos esa importancia. Bueno, desde ya es muy importante, o sea, la mano de la mujer, porque la mano de la mujer es la que abraza, la que cuida la tierra. Amamos la tierra porque sabemos que somos parte de ella y que la tierra tiene vida. Y desde el momento que tomamos conciencia de que la tierra tiene vida, la cuidamos tal cual. O sea, la protegemos porque ella es nuestra madre tierra y está viva y necesita, o sea, nosotros necesitamos de ella porque ella no necesita de nosotros. Pero nosotros los seres vivos necesitamos totalmente, dependemos totalmente para vivir de la tierra. Entonces, con esa perspectiva, llevamos adelante la tarea del cuidado de la tierra y con una mirada más de madre, ¿no? La mirada femenina es una mirada más de madre, con mucho más cuidado. Carolina, y ya que nos hablabas ahí de la madre tierra y demás, ¿querés contarnos cuál consideran ustedes que puede llegar a ser o el vínculo entre la agroecología, la producción de alimentos y el recuperar los saberes ancestrales? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo van transmitiendo? Y nosotros venimos trabajando en conjunto porque de hecho es muy importante todos los ancestrales porque es volver a la naturaleza. Nosotros lo que estamos haciendo en el proceso de la agroecología es volver a la naturaleza. Nuestros ancestros cultivaban como se hace ahora la agroecología. En aquellos tiempos los bancales, todo se hacía a través de lo que estamos haciendo nosotros ahora, de compost, todo natural. Y nosotros lo que hacemos ahora es volver a la naturaleza. Estamos volviendo a nuestros ancestros, a lo que era realmente, lo que nunca debió dejar de ser. El tipo de cultivo ancestral tendría que haber sido siempre así. De esa manera, hoy yo creo que el planeta estaría mucho mejor y todos estaríamos mucho mejor, la salud estaría mucho mejor de la población. Es algo que nunca se debió cambiar. Pero bueno, lamentablemente el agronegocio fue lo que fue llevando a ese movimiento verde. En esa época hubo la explotación de los agroquímicos y bueno, lamentablemente se adoptó ese modelo y el creer que tenían que tener más alimento y producir alimento a lo loco después de la Segunda Guerra,
fue lo que llevó a la explotación, la explotación verde, y bueno, ahí empezaron todo el desastre de los agroquímicos. Y nosotros lo que hacemos ahora con las mujeres de la tierra es volver a nuestros conocimientos naturales, ancestrales, que es lo más, es hermoso volver a cultivar como hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Así que es algo muy lindo y muy sano para todos. Y bueno, y con la perspectiva de género, creo que va todo de la mano, porque el cuidado, como ya le dije, el cuidado de la tierra, el cuidado, es como que nosotros como mujeres amamos y cuidamos, protegemos con ese amor de madre, de proteger, de abrazar, ¿viste? Es eso. No sé si querés contarnos como en qué momento, si querés contarnos desde tu experiencia personal o bueno, también desde el movimiento, ¿no? ¿En qué momento empiezan a plantearse la perspectiva de género o incluir la perspectiva de género en lo que es la producción de alimentos? Bueno, vos en lo personal y la organización en general también. Por ejemplo, en mi caso fue un cambio rotundo, porque yo soy peluquera, soy profesora de peluquería, y venía de otra, si bien me crié de chiquita en el campo, después de grande vine a la ciudad, Buenos Aires, y cambié totalmente mi rubro. Me dediqué a la peluquería por muchos años, pero hubo un momento que la salud me pasó una mala jugada, y fue ahí cuando yo busqué de vuelta el contacto con la tierra, porque el estar en contacto con los químicos, con el estrés, todo eso me había enfermado, me había agarrado una muy complicada que tenía que ver mucho con eso. Entonces en ese momento yo tomé conciencia, buscando, googleando, estudiando, y encontré que, bueno, que había una mujer que se curó con la madre tierra haciendo su propio alimento. Yo, por ejemplo, tengo una economía autosustentable. Yo crío, o sea, todo lo que consumo lo planto y lo crío yo, por ejemplo, los animales, las verduras, todo. Y la medicina ancestrales. Yo tengo la huerta todo lleno de plantas ancestrales. Y bueno, para mí fue un antes y un después. A mí me cambió la vida. Y con las perspectivas de género, bueno, a través de las mujeres nosotros encontramos un cambio rotundo de tener la propia economía sustentable, o sea, autosustentable, nuestra soberanía alimentaria, porque es importante que tengamos nuestro propio sustento, porque muchas veces las mujeres están prácticamente obligadas a estar en una situación por no tener autosustento económico. Y creo que producir nuestros propios alimentos es un cambio rotundo, porque nos lleva a tener soberanía económica. Así que, bueno, eso fue, y la mayoría de las mujeres que estamos en Mujeres de la Tierra tuvimos esa transición, ese cambio. ¿Ves? Sí. Bueno, ya por ahí quienes venimos ya transitando, una de las cosas que siempre decimos que una de las dificultades para poder cultivar de modo agroecológico tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿no? Que por lo general los pequeños productores alquilan sus campos, entonces como que el acceso a la tierra y las posibilidades de poder hacer una producción agroecológica en una tierra que no es propia está como más limitada. ¿Y qué les pasa a las mujeres y qué están haciendo ustedes al respecto como para poder abordar esta temática, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la tierra y la dificultad más de nosotras siendo mujeres, ¿no? Que nos es más difícil incluso todavía. Sí, de hecho por ser mujer es mucho más difícil, muy complicado el acceder a la tierra, pero en este caso yo, por ejemplo, acá en General Rodríguez lo logré. Yo pude hacer los trámites de mis papeles todo al día, no, pero sí como muchas luchas con muchas compañeras en otros espacios que sí, es todo un tema, el tema de la tierra, porque hay muchas que alquilan. Y, por ejemplo, la ecología, si vos estás alquilando un lugar, vos mejoraste la tierra de ese espacio y el productor, o sea, el dueño, el que te alquila, se da cuenta que esa tierra está mejorada, está nutrida, y puede que te diga, no, ya no te alquilo porque va a empezar a explotarlo a él, a esa tierra. Es muy para las personas que están alquilando ese tema, porque es como que el trabajo de la agroecología es un trabajo muy extenso, es un trabajo que es continuo, un trabajo muy continuo, muy extenso, que lleva día a día, tener que ir preparando esa tierra, o sea, va sanando la tierra, porque la tierra viene de tanto agroquímicos que
Nosotros con la agroecología lo que hacemos es recuperar esos suelos. Y ponerle que si una de las compañeras que está alquilando en el transcurso de 2 años va a recuperar esos suelos. Puede que el productor o el dueño se dé cuenta que la tierra está fértil, está apta para empezar a producirse, y puede ser que él aproveche esa oportunidad para producir él, y no podemos hacer nada. Pero hay una lucha que se viene llevando, que ahora se dio, que es la ley de la agroecología familiar, de la, ¿cómo se llama eso? Agricultura familiar. Y se aprobó esa ley. Así que con esa ley yo creo que vamos a poder empezar a avanzar para que los compañeros tengan su espacio para producir. Bueno, ¿y querés contarnos un poco cómo es la transición hacia la agroecología y cómo es la producción? ¿Cómo se organizan las tareas en una producción de agricultura familiar? ¿Cómo se es la distribución de tareas? ¿Qué roles son necesarios cubrir y quiénes los cubren? Quizás un poco como contarnos un poquito de los insumos o de los bioinsumos que se requieren para hacer una producción, cómo los elaboran o se los compran, cómo es es toda esa dinámica, digamos. Depende de la producción. Por ejemplo, los trabajos del día a día, la jornada, ¿viste? Se reparten. Acá somos 2 compañeros nada más, porque es una producción chiquita. Pero, por ejemplo, en La Plata, que las compañeras tienen una producción más grande, bueno, cuentan con más compañeros, donde se organizan colectivamente y llevan adelante la tarea tanto del vivero como de las huertas. Y todo esto se trabaja desde el inicio con compostaje, con abono orgánico, bocachi, que elaboramos nosotros mismos. Nosotros producimos bocachi, producimos bioinsumo, estamos con todo el tema desde el inicio de la tierra, empezamos el cuidado de la tierra con bocachi y con los compostaje. Y después seguimos el cuidado de la tierra, por ejemplo, para el control de plagas. Hacemos purines, hacemos bios preparados, por ejemplo, hacemos el supermacro, hacemos purines de paraíso, purines de ortiga, purines de sauces, distintos tipos de bioinsumos para cuidar las plantas de las enfermedades propensas. También lo que es la agroecología, que es muy importante, que yo lo empecé a implementar hace poco tiempo, que me está dando resultados, es las plantas, las aromáticas. O sea, dentro de la huerta va de la mano con las aromáticas. Toda la huerta tiene aromáticas. Entonces eso repele insectos y es muy bueno para que no nos ataquen los insectos a nuestras plantas. Bien, y ahora te quería preguntar como en torno a los consumidores, ¿no? ¿Cuál creen ustedes como productoras que es el rol que tenemos que asumir los consumidores y cómo se organiza lo que es las redes de comercialización, ¿no? Desde la agroecología y las redes que manejan ustedes desde Mujeres de la Tierra, cómo comercializan sus productos y eso, ¿qué rol tenemos que tener los consumidores a la hora de, no sé, lo que sea, ¿no? De reclamarle al Estado políticas para poder acceder a esos productos, cómo nos acercamos a los productores, en qué lugar, de qué modo? Bueno, por ejemplo, nosotros las Mujeres de la Tierra trabajamos con una cooperativa, ECAS, que ellos se dedican a difundir los productos, a vender nuestro producto en Capital, en varios puntos del centro. Y bueno, y nosotros acá, por ejemplo, en Rodríguez vendemos directamente al público. Acá como tenemos una producción chica, se vende directamente al público. Y en las otras provincias también. Algunas veces también se le vende a desarrollo social, al Estado. Cuando la producción también se vende, se pudo vender ahí la frutilla, por ejemplo, se pudo vender también ahí. Después, sería buenísimo que el Estado promueva la agroecología. Eso estaría buenísimo. Porque sobre todo porque es un alimento sano, es una alimentación sana que puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Porque como ya sabemos, somos lo que comemos, somos con cómo nos alimentamos, así estamos. Entonces, si empezamos con una base de una alimentación sana,
cambiaría mucho o sea, cambiaría mucho nuestro estilo de vida. De hecho, a los comedores comunitarios le están dando muchísima harina, que es malísimo para los chicos, deberían darle más verdura. Debería ser un plan nutricional totalmente de acorde y no seguir enfermando a los chicos, porque por eso es que tenemos una población de sobrepeso, pero no son niños sanos, son niños enfermos, propensos a ser diabéticos, a tener colesterol alto, presión alta. O sea, lamentablemente los comedores de la escuela, los comedores comunitarios, porque yo tengo comedor comunitario, y lo que viene del Estado es muchísima harina, es una alimentación muy mala. Debe estar implementada más verdura, más proteína y no tanta harina. Así que sería buenísimo que se impulse una ley hacia la agroecología para que sea más, como que se lleve, y también que se saque el concepto de que la agroecología es caro, porque no es la verdura, que todos tienen como el concepto de que lo que es orgánico, agroecológico es caro, pero no es así. De hecho, creo que te sale más barato que las verduras convencionales. Y bueno, otra de las preguntas que tenemos acá, ¿no? Es cómo se relaciona la agroecología con las tareas de cuidado. No siendo mujeres, sabemos que tenemos la carga del cuidado de nuestras familias. ¿Cómo se relaciona eso? Y bueno, siendo mujeres sí es verdad que tenemos más, o sea, como que trabajamos el doble, porque tenemos que producir y a la vez tenemos que criar a nuestros niños. Así que creo que las mujeres que trabajamos la tierra, todo lo que trabajamos en varios rubros, ya sea lo que trabajan en el textil, lo que trabajan en otras cooperativas, es doble trabajo porque nos tenemos que hacer cargo tanto de ese trabajo y también de nuestra casa, de nuestra familia. Acá, por ejemplo, no se termina nunca el trabajo. Yo arranco de las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque tengo animales, tengo la huerta y bueno, estamos todo el tiempo trabajando. Nunca se termina el trabajo. Tengo mi hija, tengo mi nena, así que no, es un trabajo bastante todo el tiempo. Y también tenemos el comedor, que ayudamos a los niños, así que no, es constante el cuidado y el trabajo que la mujer tiene, es impresionante. Pero bueno, creo que tenemos esa fuerza como mujeres de poder llevar varias tareas a la vez, ¿viste? Eso es lo bueno. Porque las mujeres son en prioridad. Así que es así. Acá en el chat nos preguntan cómo está organizada la distribución de los productos, de las cosas que producen ustedes. Nosotros, como ya te lo había comentado, que se venden los productos a través de la cooperativa de ECAS, y también se venden, tenemos la página de Instagram, o si no también nos pueden contactar directamente. Lo que quieran comprar nuestro producto, pueden contactarnos directamente en Instagram o después dejo mi teléfono. Y bueno, se vende directamente al público también. Acá, por ejemplo, la mayoría de lo que producimos vendemos directamente al público. Bueno, y ya la última, como para ir cerrando y darle lugar a Maru, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles son las redes que están tejiendo ustedes, Mujeres de la Tierra, con otras organizaciones, con la universidad, con el organismo del Estado, y qué rol va asumiendo cada uno, si se encuentran solas o si tienen el apoyo de estas instituciones? No, por suerte venimos muy bien gestionando con el desarrollo social de la nación, con las universidades, venimos tejiendo muchos roles con otras organizaciones también, y estamos trabajando en conjunto, por ejemplo, en la plantación de arbolitos nativos, estamos trabajando en conjunto con desarrollo social. Después, lo que es la producción y venta también se trabaja con otras cooperativas. Así que, no, por suerte venimos muy bien venimos tejiendo vínculos con varias organizaciones y bueno, y llevamos un trabajo en conjunto. Acá, por ejemplo, en Rodríguez también estamos interactuando con el INTA para poder llegar a los productores que cambien, ¿viste? Estamos concientizando a los productores a un cambio, que puedan pasar de los agrotóxicos a la agroecología, a esa transacción, ¿viste? Es complicado, pero bueno, yo creo que en algún momento se va a lograr. Así que estamos en ese proceso. Después, no, tenemos una lucha extensa. Acá también tenemos una lucha con los pueblos fumigados, que acá hay varios lugares de soja, que plantan soja, y bueno, estamos
luchando por una ley, una ordenanza, para que se termine la contaminación, para que dejen de tirar tanto agrotóxico. Así que estamos luchando ahí con la ordenanza, que se dio la ordenanza, pero no se cumple, así que tenemos una larga lucha. No, gracias Carolina por compartirnos tu experiencia como mujer productora y también la experiencia de tu organización. No sé si alguien quiere tomar el micrófono para decirle algo a Carolina o preguntarle. Y si no, le damos paso a Maru para que nos pueda contar el vínculo entre por qué perspectiva de género en la nutrición. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer estar acá y de compartir, conocer un poco de la experiencia que tenemos nosotros como productora y hasta la próxima, y bueno, si hay alguna pregunta más, escucho. Gracias. Igual, si querés, Carolina, obviamente podés quedarte escuchando a Maru, y al finalizar la exposición de Maru, seguramente surja también alguna preguntita, así que si querés quedarte acompañándonos, más que bienvenida. Bueno, Maru, Sí, si sí, querés... sí, me quedo. Si querés, Maru, cuando quieras, toma la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Cami, a Dani y a todas las chicas que las conocí el año pasado en forma presencial ahí en Mar del Plata, dando una charla, así que estoy muy contenta de que me hayan vuelto a invitar, a confiar en mí. Y también, bueno, de conocer a Carolina, aunque sea de forma virtual, escucharte, un placer. Yo también voy a ir así respondiendo algunas preguntas que ustedes me pasaron, desde que estuvieron contestando quienes se anotaron en el formulario. Entiendo que la mayoría son estudiantes o nutricionistas, estudiantes de nutrición o nutricionistas, así que voy a ir más por ese lado, además de donde voy a hablar porque yo soy nutricionista, pero bueno, algunas cuestiones relacionadas con la agroecología o la soberanía alimentaria voy a intentar irme echando, y después si aparecen más preguntas sobre eso podemos hablarlas al final. Así que hice un PowerPoint bastante cortito, pero es así, para ir contestando algunas preguntas que aparecieron. Ahí abajo dejo mi contacto, mi Instagram y mi email, por si quieren contactarme después o seguir en relación, porque a veces aparecen cosas que se pueden ir debatiendo también por esos medios. Bueno, una de las preguntas que apareció, que me mandaron, fue ¿por qué la alimentación es política? Porque decimos que la alimentación es política. Obviamente ni me voy a referir a una política partidaria, sino a relaciones de poder. ¿Por qué la alimentación es política? Es porque está atravesada por relaciones de poder. Ahí ya, bueno, Carolina estuvo hablando un montón, ¿no? De esto de quién tiene el poder, quién tiene los recursos. En este momento, para la mayoría de las personas en el mundo, en la alimentación, los alimentos son una mercancía, ¿no? Tenemos que se venden y se compran. Por lo tanto, ahí va a haber un aumento de cuestiones económicas y políticas. E inclusive para las personas que se alimentan de lo que producen, que no son la mayoría, pero hay personas que son productoras y pueden basar su alimentación de forma completa con lo que producen, igual hay cuestiones de poder atravesadas, ¿no? Esto que decíamos, el agua, la tierra, la energía, otros tipos de recursos o de bienes que van a estar atravesados por cuestiones políticas. En primer lugar, lo que hablamos siempre para empezar es quién tiene acceso a los alimentos, cómo es el tema del acceso a los alimentos a nivel mundial. Y acá podemos ver en cualquier documento que veamos, por ejemplo la FAO es uno de los organismos del organismo de la ONU que se encarga de analizar las cuestiones relacionadas con la alimentación y la agricultura. Cada tanto saca documentos, ¿no? Saca documentos anuales relacionados con quién tiene acceso a los alimentos. Yo siempre traigo este gráfico porque en 2021 lo que hizo la poder analizar las diferencias en el consumo de alimentos, lo mide a través de un indicador que se llama inseguridad alimentaria, grave o moderada, y se basa específicamente en el acceso a los alimentos nutritivos, tanto en calidad como en cantidad, y separó en los diferentes continentes, ¿no?
Y acá ya podemos ver una cuestión, acá también hay un análisis de género, voy a aplicar, pero también un análisis de colonial dentro de lo que se pueda, como a ver qué pasa entre los diferentes, entre el norte y el sur globales y los diferentes continentes o países, cómo se distribuye el tema del acceso a los alimentos, y se puede ver claramente que en el sur global, en África, en América Latina y el Caribe, la inseguridad alimentaria, esta falta de acceso a los alimentos es mayor en el sur global. En números absolutos, ahí se ve que tanto la inseguridad alimentaria moderada como grave son mayores en términos absolutos que en Asia o en Europa o en América septentrional. Pero a la vez se pueden seguir, ¿no? Se pueden ir analizando un poco más y desagregando un poco más estos indicadores. Por ejemplo, lo que hace también este gráfico es dividir entre la inseguridad alimentaria entre hombres y mujeres. Como estamos viendo, en todas partes del mundo, en todos los continentes, la inseguridad alimentaria es mayor en las mujeres que en los varones. Por lo tanto, ahí también hay un atravesamiento de cuestiones de poder en base al género. Y esta brecha, que es, en todos los países es mayor la inseguridad alimentaria en mujeres, se puede ver que es mayor en los países del sur global, y además, ahí donde se está marcando en 2020, que fue el año donde se desencadenó la pandemia por COVID-19, esa brecha aumentó mucho más en América Latina y el Caribe, casi 10 puntos porcentuales entre la inseguridad alimentaria de hombres y mujeres. Y ahora vamos a hablar un poco también de cómo se producen los alimentos en nuestra región, ya Caro estuvo hablando un poco, cómo es esta forma de producción de alimentos que impacta directamente en nuestra alimentación, ¿sí? Entonces acá ya tenemos como una diferencia en lo que es el acceso a los alimentos. Después también podemos pensar en la política en cuanto a qué alimentos nos llegan, ¿no? No solo el acceso económico, sino también el acceso geográfico, físico, en qué alimentos tenemos cerca, qué alimentos tenemos a mano para comprar, y también la disponibilidad, o sea, qué alimentos se producen. Ahí también hay unas decisiones en las que no podemos decidir la mayoría de las personas, sino que son decisiones que establecen los gobiernos, y ni siquiera los gobiernos, como un mercado más internacional de qué alimentos se van a producir a nivel agricultura, ¿no? Acá, para hacer una mini introducción a cuál es la forma convencional o hegemónica de producir alimentos, más que nada en Argentina y en la región, se basa en una producción mediante lo que se llama agronegocio, ¿no? Una forma de producir alimentos cuyo objetivo son los negocios o el lucro económico, y que es una de las formas que toman las actividades extractivistas, ¿no? Estas actividades que van a extraer mal llamados recursos naturales, ¿no? Los bienes naturales, para aumentar la producción, ¿sí? Su objetivo principal es aumentar la producción y por lo tanto los ingresos económicos. Esta forma de producir alimentos, bueno, tiene varias características, ¿no? Esto hablaba también Carolina hace un rato. Bueno, estamos hablando de grandes extensiones de monocultivos, o sea, de cultivos de una sola especie, de un solo cultivo, largas extensiones de forma muy intensiva, ¿sí? Lo que se hace en general también, estamos hablando, lo principal que se produce son la soja, el maíz, o sea, son los dos cultivos principales en Argentina y en la región. Esta soja y el maíz son transgénicos, por lo tanto están modificados genéticamente. ¿Para qué? Para poder resistir algún tipo de agrotóxico, que son unos que se esparcen y se fumigan de forma masiva y que matan todo excepto esos cultivos que están modificados genéticamente para poder resistir. ¿Y a dónde van estos alimentos? En general, se llaman commodities, o sea, son materia prima de exportación, se van a exportar generalmente a países de Europa, y tampoco están destinados al consumo humano, sino que el destino tiene que ver con principalmente alimento para animales industrializados y también formas de producir agrocombustibles como el biodiesel. Y los precios de estos commodities se fijan internacionalmente, o sea, no es que nosotros y nosotras desde los países productores fijamos el precio, sino que se fijan a nivel internacional. Entonces tampoco tenemos una decisión sobre eso. Sin embargo, así está estructurado
digamos, el mercado geopolítico a nivel mundial, ¿sí? Nosotros, como desde la región, en este país, nuestra forma de insertarnos en este mercado internacional, o sea, nuestra forma de acumulación económica tiene que ver con una primarización de la economía, con eso de generar materias primas. Por lo tanto, ahí ya partimos de que la alimentación es política porque la forma de producir alimentos está relacionada con toda una economía mundial, por lo tanto también es como muy grande a la hora de buscar algunas soluciones, porque hay un montón de lazos y ramas que se están retroalimentando. Pero a qué destinamos la mayor parte de nuestras tierras a cultivar, bueno, va a estar relacionado con esto, con qué queremos, con qué es lo que más aporta en un punto al PBI, que son en este momento, actualmente como está estructurado, en gran parte estas commodities de exportación. Después, sí, como ahí ven en el gráfico, después está la otra forma, la forma alternativa de producción de alimentos, no alternativa porque sea nueva o vanguardia, novedosa, sino que es alternativa porque no es convencional y no es la hegemónica, sino que es una forma que se considera alternativa al agronegocio, que es lo que hablaba antes Carolina, esta forma que está más relacionada con la biodiversidad, con lo socialmente justo, que no utiliza en general agrotóxico, que no usa las semillas modificadas genéticamente y que tiene toda otra forma también, no solo de producción, que es esto que digo, sino también la forma de distribución, ¿sí? En general, en el agronegocio, los alimentos que se producen necesitan después atravesar largas distancias, por lo tanto también tienen que poder resistir esas largas distancias, y las empresas que distribuyen alimentos están concentradas en pocas empresas, no hay un oligopolio que a partir de ahí, de esa distribución de alimentos, es donde aumenta fuerte el precio de los alimentos. Entonces también la agroecología tiene una lógica no solo de producción de alimentos de una forma, sino también de acortar las distancias entre el productor y el consumidor, y por lo tanto vender en ferias, en mercados locales, y otra lógica que también hace a cambiar, bueno, obviamente como decían, a veces es más barato, hasta es más barato la agroecología, justamente porque acorta estos circuitos de producción, por lo tanto es más barato. Lo que pasa es que el problema con conseguir alimentos agrícolas no es esta cuestión económica, sino lo que decía antes de el acceso físico, de dónde están, qué es lo que más tenemos más a mano, ¿no? Si tenemos a mano a los productores o a supermercados que nos están vendiendo otro tipo de alimentos. Esto por un lado, y también, bueno, los supermercados, como les decía antes, y también otra forma que adopta el agronegocio, que tiene que ver con las industrias de alimentos. Son grandes empresas, también multinacionales, que están relacionadas con esta forma de producir alimentos mediante el agronegocio, digamos, son empresas que tienen otro nombre, pero funcionan de forma articulada, y tienen toda esta parte de industrialización de los alimentos, generando productos que se llaman ultraprocesados, ¿no? Productos o comestibles ultraprocesados, que son productos que son comestibles, tienen poca cantidad del alimento que dicen, y después muchos otros ingredientes, en general azúcar, grasas, mucho sodio, muchos ingredientes que son petrodependientes, también sí dependientes del petróleo, y muchos conservantes. Y también, en general, son baratos, y estos alimentos son baratos porque se están haciendo también en base a, muchos de estos ingredientes son en base a lo que sobra, o a estos cultivos que hizo el agronegocio. Por ejemplo, del maíz se saca algo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que es más barato que el azúcar. O sea, el azúcar es barato, el jarabe de maíz de alta fructosa es más barato que el azúcar para las empresas, porque se producen de forma masiva, y por lo tanto a partir de ahí se pueden extraer ingredientes para los ultraprocesados. Lo mismo de la soja se puede extraer lo que se llama lecitina de soja, que también está en casi todos los productos ultraprocesados. Esto también es como súper político. De hecho, cuando vimos, si alguien se acuerda, estuvo más siguiendo el minuto a minuto de la ley de promoción de la alimentación saludable, que tiene esta política que son los etiquetados frontales, pudo ver cómo las empresas hicieron y siguen haciendo mucho lobby para frenar esta ley, ¿sí? Porque ahí se pueden ver
la importancia económica que tienen estos alimentos para las empresas. Y ahí está la cuestión política también. De qué alimentos tenemos, que estos productos que tenemos a disposición, a mano y baratos, tienen que ver con toda esta articulación del agronegocio también. Y a la vez también se puede ver en las publicidades, ¿no? Todas estas empresas que tienen publicidades a mano para poder hacer más masivo el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Así que toda esta parte de producción, distribución, publicidad de los alimentos está súper atravesada por cuestiones de poder económico y político. Y por otro lado, y ahí para seguir un poco, lo que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Esta ley de promoción de la alimentación saludable salió, tenemos un montón de ejemplos de leyes que promueven una alimentación saludable, sana y segura, y un montón de ejemplos de leyes o de leyes o de políticas que van a frenar este tipo de alimentación saludable, ¿sí? Pero las decisiones que tomen los gobiernos, los estados, para proteger la alimentación saludable, para proteger el derecho a la alimentación, o a la salud, o a la información, en este caso, a la educación de las personas, va a influir muchísimo en todo lo que es los procesos de salud, de enfermedad. Y también, bueno, como por ejemplo lo que decía Carolina antes, si el Estado, para los comedores escolares o los comedores comunitarios, brinda determinados alimentos, también está tomando una política, ¿sí? Si brinda alimentos agroecológicos o no, si brinda alimentos ultraprocesados o más naturales, o frutas y verduras, todas esas también son decisiones políticas que influyen en nuestra alimentación. Bueno, y como les decía, también no solo los alimentos, sino todo lo que rodea, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria tiene, para que la alimentación sea segura, tiene varios componentes, como dije, la disponibilidad de alimentos, qué alimentos están disponibles, que también otra cosa que no dije es qué clase de alimentos, digamos. Había un momento, ahora en este momento consumimos solo un tipo de zanahoria, o 2 o 3 tipos de tomate, un tipo de papa, pero la variedad de los alimentos se fue perdiendo a lo largo de los años, justamente por estas decisiones de que está disponible. También de que está accesible económicamente, físicamente, y también otro componente de la seguridad alimentaria es la utilización biológica, o sea, si podemos utilizar esos, biológicamente, si son útiles esos alimentos a nivel biológico. Y ahí entran, entre otras cosas, todos los recursos, los bienes naturales que necesitamos para aprovechar. Por ejemplo, como les decía, el agua, la energía o la tierra. Estos recursos también están, su acceso es desigual por cuestiones de género y de otra índole. Por ejemplo, como hablábamos antes, el acceso a la tierra, la mayoría de las personas que acceden a las tierras o que son propietarias de las tierras y por lo tanto pueden decidir qué cultivar y de qué forma, en general son varones. Ahí estamos viendo un gráfico que muestra que en la mayoría de los países de la región la propiedad de las tierras por parte de las mujeres no llega está ahí muy cerca de un 20%, en Argentina es alrededor del 20%, y de hecho igualmente muchos artículos hablan no solo de que las mujeres cuando tienen la tierra no acceden, pueden ser propietarias, pero no acceden a créditos agrícolas o a préstamos, o mismo dentro de una estructura familiar no pueden tomar decisiones sobre la tierra, sino que las toma el marido o el jefe de la familia. Y bueno, vuelvo atrás, en este documento que se llama Implicancias de los roles de género en la gobernanza de recursos naturales en América Latina y el Caribe, también se muestran la diversidad de las diferencias en el acceso al agua, a la energía y a la tierra en la región. Este artículo está bueno, porque además muestra, hizo bastantes análisis de cuando falta el agua, cuando no hay disponibilidad o acceso al agua, quién se hace cargo de acceder, de tomar las riendas, ¿no? Y acceder a este tipo de recursos naturales. Y en general son las mujeres. Muestra que alrededor del 70%
las veces que falta agua, las mujeres fueron las encargadas de ir a buscar, lo mismo con la energía, o cuando hace falta ir a buscar leña, o algún tipo de esos recursos, bueno, las mujeres se hacen cargo con todo también lo que implica los riesgos a la salud. Bueno, eso. Voy a pasar a la próxima pregunta. También hicieron como varias preguntas de este estilo, de cómo pensar, cómo se puede pensar o ver la alimentación o la nutrición desde una perspectiva de género. Acá voy a traer algunos ejemplos para que no sea tan teórico. Obviamente seguro se les ocurre alguno más, si se les ocurre pueden escribir o lo vemos al final. Pero básicamente, antes de empezar, la idea es qué significa ver o entender algo desde una perspectiva de género, alguna condición desde una perspectiva de género, es poder observar, o sea, tener en cuenta, mirar, y eso, poder poner en el foco de análisis si eso que estamos observando hay alguna diferencia, ya sea de causas, de consecuencias, de impactos, una diferencia en relación a los géneros. ¿Sí? Si estas relaciones de poder que se generan entre los géneros están influyendo en eso que estamos analizando. También acá cabe destacar que la mayoría de las cuestiones que analicemos en general están desagregadas, si están desagregadas por sexo, están desagregadas por sexo biológico, ¿no? De hombres y mujeres. En general faltan todavía en investigaciones, mucho más en investigaciones relacionadas con salud y con alimentación, falta desagregar según las diferentes identidades de género, ¿no? En general se analiza como hombre-mujer. Como les mostré en el primer caso, la mayoría de las personas que no acceden a los alimentos, o sea, que están en inseguridad alimentaria, son más que nada mujeres. Acá vemos un ejemplo de esto. Se desagrega solamente según sexo biológico. Y acá podemos pensar dentro de todo esto, eso que se engloba en inseguridad alimentaria y por qué las mujeres acceden menos a los alimentos, tenemos que pensar en un proceso que se llama feminización de la pobreza. Este es un proceso que se da también a nivel mundial y que muestra que la mayoría de las personas pobres a nivel mundial son mujeres, más o menos, casi en todas las regiones está entre un 60 y un 80%, más o menos un 70% de las personas pobres son mujeres, 7 de cada 10 más o menos. En Argentina las últimas encuestas dieron también estos números, de 7 personas pobres son mujeres. Las causas de la feminización de la pobreza son muchas, acá podemos hablar de estas dobles jornadas laborales, que se llama doble jornada laboral porque tienen mujeres en general, ya a esta altura la mayoría tiene un trabajo, necesita tener un trabajo productivo y un trabajo remunerado en el mercado laboral, y además una doble jornada, o sea, seguir como un doble trabajo de 8 horas, pero en lo que tiene que ver con tareas de cuidado y tareas domésticas dentro del hogar. Esto contribuye a la feminización de la pobreza porque las mujeres tienen, al tener que encargarse de determinadas tareas, tienen menos tiempo para dedicar al trabajo formal o a los estudios o la educación o a poder escalar dentro de una empresa, por ejemplo. Hay algo que se llama, otra de las causas de feminización de la pobreza tiene que ver con el techo de cristal, con estas barreras invisibles que hacen que las mujeres puedan subir o escalar dentro de una empresa o dentro de cuestiones de poder, ¿no? Por ejemplo, dentro de las universidades poder llegar a puestos de poder más altos, a niveles de decisión más altos, por tener que encargarse de estas tareas de cuidado. ¿Sí? También bueno, las brechas salariales, que las mujeres cobran o reciben menos sueldo que los varones por el mismo trabajo. Acá hay una brecha salarial explicable y una que es no explicable. En general, la explicable en el mercado formal no tiene que ver con que les paguen menos a las mujeres por diferentes tareas, que eso sí pasa en otros tipos más que nada en el mercado informal, digamos, el que no está regulado por leyes laborales, sino que la brecha explicable, esta brecha salarial explicable, tiene que ver con el presentismo, con cuestiones de ausencia porque los hijos o hijas se enferman, o por justamente esto de, al tener si pueden acceder a mayor educación, los varones, bueno, eso se paga más, o
directamente estas cuestiones de los puestos de poder dentro de una empresa. También lo que se conoce como tercera jornada laboral, que también estuvimos hablando un poco, estuvo hablando Carolina un poco antes. La tercera jornada laboral sería, bueno, esta doble jornada laboral y sumada a una tercera que tiene que ver con esta asunción de las tareas de cuidado domésticas de las mujeres, pero no solo dentro de los hogares, sino que también extendido a los que son las tareas de cuidado domésticas dentro de la comunidad. ¿Sí? Esto de las mujeres se encargan más que nada de las ollas populares, de los comedores, comedores comunitarios, de los merenderos, ¿sí? O mismo en la pandemia se vio el cuidado de niños o niñas de otras personas, de otras mujeres que tenían que trabajar. ¿Sí? Esta triple jornada laboral también influye en el proceso de feminización de la pobreza. También estoy trayendo algunos términos de la economía feminista para explicar la feminización de la pobreza, esta doble jornada, la brecha salarial. Y otro término es lo que se conoce como paredes de cristal, esto de que las mujeres están relegadas a ciertos sectores económicos que además se pagan peor, ¿no? Están peor remunerados. Y estos sectores económicos también tienen que ver con una extensión de las tareas de cuidado o domésticas, ¿no? Y sectores como la docencia, el servicio doméstico, la salud, bueno, son como aquellos sectores que están peor remunerados justamente porque tienen que ver con cuestiones de tareas de cuidado. Y ahí es donde son las profesiones o los oficios que están feminizados justamente porque están esta extensión de la tarea de cuidado que no son valoradas a nivel social. Entonces, feminización de la pobreza es un tema que, digamos, como nutricionistas, si trabajamos con perspectiva de género, tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Después, dependiendo la población con la que trabajemos, vamos a tener más o menos acercamiento a estas problemáticas. Como les decía, trabajos de cuidado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, acá me refiero no solo a la cuestión económica, sino también, bueno, si trabajamos desde la nutrición con perspectiva de género, tenemos que entender que todo lo relacionado con la alimentación tiene que ver con tareas de cuidado, ¿no? No solamente el acto de dar de comer literalmente, sino también lo que tiene que ver con la carga mental de pensar qué alimentos consumir, ir al supermercado, comprarlos, prepararlos. También, si alguien nutricionistas o estudiantes de nutrición que después trabajen con personas, esto se van a dar cuenta en cualquier nivel que trabajen, de cómo todavía las cargas, esta alimentación está, la responsabilidad de la alimentación, más allá de que después el acto de cocinar esté en manos de los varones de la familia, en general las mujeres tienen toda esta responsabilidad a cargo. Y bueno, como les decía, no solo esto pasa a nivel familiar, sino también a nivel comunitario. Acá les traigo la pirámide que se suele pensar a la hora de pensar esto del rol o del sistema alimentario, ¿no? Tenemos el trabajo remunerado, que es el que el PBI cuenta y el que tiene contrataciones laborales y políticas o regulaciones laborales, y después todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo que aporta el PBI, pero no se ve, y que en general no está regulado, a veces no está remunerado, que tiene que ver con el trabajo, bueno, el trabajo también informal de niños y niñas, que son mucho no voy a hablar, pero sí el trabajo de cuidados de las mujeres, y también nos vamos a este análisis más decolonial, de qué pasa, o de explotar determinadas partes del sur global, y también, obviamente, la naturaleza. Bueno, y como les decía también, si trabajan, yo trabajo mucho en lo que es nutrición comunitaria, en los barrios, bueno, esto se ve un montón, ¿sí? Las mujeres encargadas de parar la olla, lo que se dice, parar la olla, encargadas de todo lo que tiene que ver con estas actividades de cuidado que se extienden a la comunidad. Por otro lado, otra de las cuestiones con las que podemos pensar la nutrición desde una perspectiva de género es un término que Rita Segat, ella que está ahí,
Greta Segatto llama violencia alimentar. Esta es como ya dice que es un tipo de violencia material y simbólica, no está tipificada dentro de ninguna ley, como otros tipos de violencia, pero sí que existe y que ella lo vio mucho en sus trabajos en estas regiones, y en Argentina y en países de la región, que indica que en épocas más que nada de crisis económica, la distribución de los alimentos intrafamiliares, o sea, la distribución dentro de una familia de los alimentos también es desigual en épocas de crisis, y que en general, si hay escasez de alimentos, se prioriza la alimentación de los varones de la familia, tanto de los varones adultos como de niños y hasta de invitados varones. Se prioriza esa alimentación, y después los restos o las sobras quedan para las mujeres y niñas de la familia. Sí, esto es un tipo de violencia, bueno, obviamente material por la alimentación, pero además simbólica, de que los varones tienen más importancia. Eso también es algo que como nutricionistas tenemos que saber qué pasa, dependiendo en qué trabajemos. Si trabajamos en políticas públicas, saber que esto sucede, y también esto, digo, no solo en épocas de crisis extremas, sino que esto pasa en general muchas veces dentro de una familia, esta distribución de alimentos es desigual. Bueno, después estas fotos como para también pensar lo que tiene que ver no solo con distribución y acceso a los alimentos, sino mismo con el consumo, como algunos alimentos están mejor vistos para que consuman. Acá también hay una diferencia entre, según el sexo biológico, de qué está mejor visto de consumir, ¿no? Acá hay un montón que podemos hablar. Esto de, bueno, los varones que consumen, no sé, los varones comiendo asado y las mujeres ensalada. Acá podemos hablar en un punto, bueno, si trabajan con personas vegetarianas, veganas, todo lo que tiene que ver con la vegefobia, con una fobia a lo que las personas vegetarianas y veganas, obviamente es una forma de decir, ¿no? Pero estas discriminaciones o exclamaciones negativas que se hacen hacia las personas vegetarianas y veganas, bueno, acá hay un montón de artículos que hablan de una fobia, una discriminación mucho más grave en los varones, ¿no? Esta relación de los varones con la alimentación vegetariana o vegana, sería como simbólicamente con los alimentos con frutas y verduras, hay una discriminación muy fuerte, y esto tiene que ver mucho con la cuestión de género, que acá tenemos que remontarnos a poder primero, desde una perspectiva de género, acá no voy a detenerme mucho en esto, pero sí que a nivel cuando en todas las culturas patriarcales, que todas tienen sus diferencias, pero hay características que comparten las culturas patriarcales. Una de ellas es un pensamiento también occidental, que todavía que existe, una forma de pensar que es dicotómica, ¿no? Que es dicotómica porque pensamos en todas las características que pensemos, podemos pensarlas de formas dicotómicas, una cosa o la otra. Esto quiere decir, son excluyentes y también son exhaustivas, como solamente hay dos formas de ver las cosas y son excluyentes, una u otra, ¿no? Por ejemplo, digo, nuestro pensamiento está estructurado de esa manera. Por ejemplo, las mujeres tienen su relación con el cuerpo y los varones con la mente. Las mujeres con algo irracional, los varones con algo racional. Las mujeres más ligadas a la naturaleza y los varones más ligados a la cultura. Esto es lo que tienen las culturas patriarcales, que son las que abundan en todas partes del mundo. ¿Sí? Y sí, todavía podemos hablar de estas características que todavía persisten, se están empezando a desconstruir, pero de una forma inconsciente existen. ¿Sí? Las mujeres relacionadas con el trabajo de cuidado, con la esfera privada, los varones con la esfera pública. Bueno, dentro de esas formas de estructurar nuestra mente y la cultura, bueno, hay cuestiones que todavía existen. Por ejemplo, cuando hablamos de, acá me voy a avanzar un poco, ¿no? Pero en la cultura de la dieta, existe una cultura de la dieta en la cual
el control, ¿sí? La dieta tiene, esta cultura de la dieta en la que vivimos tiene como varias formas de expresarse. Una de ellas es el control de la mente sobre el cuerpo. Hay algo de, la dieta se expresa, y más que nada en las mujeres es, primero por una cuestión relacionada con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo más importante que lo racional o que la mente. Y a la vez, el control que representan las dietas sobre la misma forma de consumo de alimentos tiene que ver con el dominio, esto es simbólico, ¿no? Subjetivo, el dominio de la mente sobre el cuerpo. Bueno, la forma de consumir alimentos más relacionada con las verduras o las frutas están primero hechas desde un lugar de, bueno, las frutas y verduras son aburridas o son insulsas, o todo esto que es una construcción que se hizo a través de los años, y después de, bueno, si dominamos esa forma de control y nos morimos de hambre, pues también está no solo el control, sino del placer, como poder, como que las mujeres puedan, la dieta representa no solo el control, sino el poder ganarle a los deseos y al placer de comer. ¿Sí? En cambio, ahí pusieron, sí, tremendo cómo se reproducen los estereotipos de género, los hombres con la sal, la mujer con la ensalada, que de hecho reproduce el mandato de la dieta. Sí, a eso, exacto, a eso voy. Ahora voy a avanzar un poco, así después les cuento cómo nació la idea de la dieta y por qué es una forma de mecanismo de control de los cuerpos, más que nada de las mujeres. Avanzo un poco, así después me meto con eso, pero esto viene desde ese lugar, o sea, no es inocente, no es solamente, hay algunos artículos que hablan solamente de la carne como una forma como de virilidad y de sangre y de cazador y todo eso, que puede ser que haya una asociación desde ese lugar más inconsciente, pero actualmente tiene más que ver con esta cultura de la dieta, cómo se distribuyen los alimentos de esa forma. Ahora voy con esto de la dieta. Pero quería traerles también, bueno, esto, cómo pensar la nutrición de una perspectiva de género también implica, yo hablo de procesos de salud, enfermedad, atención, ¿no? Que la salud y enfermedad son un proceso, no son estados absolutos, y que vamos a pasar a lo largo de la vida por esos procesos, y también salud, enfermedad, atención, como la atención, cómo se organizan los recursos de atención de la salud, impactan en nuestra salud, en todos los procesos de salud y enfermedad de las personas. Bueno, a nosotras como profesionales de la salud o nutricionistas, toda una parte, o sea, todo un montón de personas y de identidades de género que no vamos a abordar en la carrera, ¿sí? Esto todavía falta mucho para que cambie, en la carrera no se abordan como son obviamente ni los derechos, no se nombran ni las definiciones, ni los derechos, y mucho menos los requerimientos nutricionales o de salud de personas trans, travestis y no binarias. Y ahí tengo las intersexuales, ahí tengo las banderas, la de la izquierda es de personas trans, en el medio intersexuales, y la derecha la bandera de las personas no binarias. Bueno, todas estas identidades de género no las solemos abordar en la carrera, ¿sí? Y tener una perspectiva de género implica también, por lo menos, poder cuestionarnos eso. ¿Por qué no vemos a determinadas identidades de género? ¿Por qué pensamos todos los indicadores que vemos en términos de hombres y mujeres, y sexo biológico, y sin tomar en cuenta las cuestiones biológicas más allá de algo binario, ¿sí? Por ejemplo, estas tablas que vemos, que solemos ver tablas de hombres y mujeres, y también los parámetros como los pliegues o los perímetros, que están divididos según hombre y mujer. Y acá no vemos en ningún momento cómo cambian los requerimientos, por ejemplo, si queremos hablar de algo más clínico, ¿no? Cómo cambian los requerimientos nutricionales a partir del consumo de determinadas hormonas, como por ejemplo estrógenos o testosterona. ¿Sí? Esto cambia la distribución de masa grasa, masa magra, y por lo tanto cambian los requerimientos nutricionales. Esto no se ve en la carrera, más allá de que también podemos después pensar
más allá de que estas personas no se hagan ninguna cirugía, o sean personas trans que eligen no consumir o no hormonizarse, igual, ¿no? ¿En qué tablas entrarían? O según, o sea, ¿por qué queremos estandarizar los cuerpos en hombres y mujeres y pensar que todos tenemos o queremos entrar en determinados parámetros? Esto lo dejo ahí pensando porque no hay respuesta, y mucho menos en una clase, en una sola charla, pero tener perspectiva de género implica esto, ¿sí? También poder pensar qué pasa con determinadas identidades de género que no se van a visibilizar a lo largo de toda la carrera. Y después, bueno, obviamente, esto es lo que más sale quizás cuando se ven charlas sobre perspectiva de género, el tema de los estereotipos de belleza y la cultura de la dieta, ¿sí? Obviamente, como decía antes, ¿por qué en general los estereotipos de estos cuerpos hegemónicos impactan más en las mujeres? Y esto es así. Yo sé que a veces que hay muchos varones que pueden decir sí, los estereotipos de belleza también impactan en los varones, sí, pero hay una valorización para las mujeres en estas culturas patriarcales que está muy relacionada con el cuerpo, ¿sí? Con esto y también con la naturaleza, que después también esto lo podemos pensar a nivel cuerpo-territorio, que pasa, ¿no? Desde un nivel ecofeminismo, ¿por qué las mujeres están, este extractivismo de la naturaleza también es el mismo extractivismo que el patriarcado hace sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Porque tienen una lógica común, que es esa noción de cuerpo-territorio, si alguna vez la escucharon, tiene esa lógica común que tiene que ver con una cuestión patriarcal de esta división dicotómica de las características y esta asociación y valorización de las mujeres según las tareas de cuidado, las tareas que se relacionan con el amor, con el altruismo, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Por eso es que después podemos ver, no voy a hablar mucho de trastornos de la conducta alimentaria, pero sí decir que trastorno de la conducta alimentaria es más que nada, o sea, el enorme, o sea, lejos, 80-90% de las personas con trastorno de la conducta alimentaria son mujeres. Por lo tanto, acá, obviamente que hay características que tienen que ver con lo biológico, con lo hereditario, pero no podemos obviar que hay una cuestión cultural. Hay una cuestión cultural y medioambiental que hace que a las mujeres sean mucho más fuertes sus estereotipos de belleza. Tiene que ver con la valoración social de las mujeres en relación a todo lo que tiene que ver con el cuerpo y lo natural, y no tanto con lo racional, o con lo mental, o con lo cultural. Y por eso estas publicidades o estos ideales de belleza van a estar feminizados, ¿sí? Van a ser mucho más fuertes, mucho más pesados en los cuerpos feminizados. También, si se ven estudios donde desagregan esto según identidades de género, también se ve que a las mujeres cis a quien les pesan más estos ideales, y después también a personas trans. Se ha visto en adolescentes trans que es donde más también influye, mucho más que a varones cis, y dentro de personas trans, a mujeres trans es donde más pesa también estos ideales de belleza. O sea, hay una cuestión relacionada con la feminidad que es mucho más fuerte, ¿sí? Y otra de las preguntas había sido cómo pesan estos ideales de belleza en cuerpos hegemónicos, cómo influyen en la salud de la población. Y acá, bueno, obviamente podemos hablar de trastorno de la conducta, que tampoco es mi especialidad, pero además estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Como, bueno, aquellas personas, sí, obvio, hay más riesgo de trastorno de la conducta alimentaria en mujeres en base a estos ideales de belleza. Pero viniendo mucho más para acá, o sea, ¿cómo es este impacto de los ideales de belleza en la mayoría de las personas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ahí es donde iba, y lo iba a relacionar con esto de la dieta, ¿sí? Bueno, voy con un poco de historia de dónde nace esta cultura de la dieta, en qué momento nace más fuerte. Hay una referente feminista, historiadora, que es la que más teorizó sobre la cultura de la dieta, que se llama Naomi Wolf. En su libro se llama El mito de la belleza, y ella, o sea, para hacerlo simple, ¿qué dice? ¿De dónde nace la dieta?
ella dice que más o menos en los años 60, que es cuando las mujeres masivamente salen al mercado laboral y por varias cuestiones, entre ellas una muy importante es la liberación sexual, o esta revolución sexual que se dio a partir de la aparición de la pastilla anticonceptiva, las mujeres pudiendo regular en qué momentos querían o no tener hijos y regulando por lo tanto su deseo sexual, y controlando esto, no teniendo hijos todas, y sin elegirlo, sino no pudiendo regular, y a partir de ahí también otras cuestiones culturales, las mujeres salieron al mercado laboral. Lo que se dice, lo que dice Naomi Wolf es que se perdió una forma de control, ¿no? Que las mujeres estaban, una forma de disciplinamiento, de control social de las mujeres era, bueno, no podían tener control sobre la natalidad y sobre su vida sexual. Y a partir de esta revolución sexual, la aparición de la pastilla anticonceptiva, pudieron hacerlo. Por lo tanto, el sistema, este sistema capitalista y patriarcal, lo que hizo es tener que buscar otra forma de control y de disciplinamiento de las mujeres, que se tradujo en la aparición fuerte o mucho más masiva en la publicidad del ideal de belleza y de estos ideales de belleza hegemónicos, y por lo tanto también la forma de control de ellos es mediante la dieta. A partir de ahí aumentaron exponencialmente los trastornos de la conducta alimentaria, y también a ese momento, más o menos en los años 60, es donde empiezan a masificarse y a aumentar exponencialmente también sus ganancias las empresas de cosméticos, de la estética, de las cirugías estéticas, de pornografía y de la dieta, que tienen todas que ver, ¿no? A partir de acá es, bueno, tenés que moldear tu cuerpo hacia un ideal de belleza para poder, digamos, acá es, no tenés que tener un cuerpo de esta forma para poder seguir siendo deseada, ya no en términos, digamos, de control de la natalidad, sino poder ser elegida por un varón, ¿no? Aparece esta forma de control de los cuerpos. Y después hay muchos artículos que hablan de la dieta que le decía antes. La dieta aparece desde un lugar de esta idea de control-autocontrol. Podría haberse estructurado de otra forma, pero se estructuró desde el lado de los cuerpos se pueden moldear de acuerdo a ejercicio físico, que esa es otra historia, como también viene del lado, podemos hablar de ejercicio físico, y determinado consumo de alimentos que va a moldear tu cuerpo. Y la publicidad, porque también la dieta tiene la otra cara de la moneda, es toda la publicidad que se hizo alrededor, porque a partir de esta cultura de la dieta, los productos ultraprocesados, más que nada los light o los diet, utilizaron esta cultura de la dieta para aumentar sus ganancias, y se tienen que analizar de forma conjunta estas dos cuestiones. Entonces, la cultura de la publicidad lo que hizo fue mostrar a la dieta como algo restrictivo, como algo, el control de la mente sobre el cuerpo, y por otro lado los productos diet o light como relacionados con el placer y la no restricción a nada y el deseo. Entonces a las mujeres se les obliga, o sea, tienen más necesidad por una cuestión social de tener determinados estereotipos de belleza, que esto juega la cuestión esta del control, represión y deseo y placer. Entonces a partir de ahí se genera esta cultura de la dieta que después se puede trasladar a determinados alimentos. A lo que voy es, ¿cómo influyen estos cuerpos hegemónicos ideales de belleza? Se pueden ir a un extremo del trastorno de la conducta o lo que sea, pero en general a todas las personas, a todas las mujeres más que nada de identidades feminizadas, funcionan como mecanismo de control, como un mecanismo de control constante a lo largo de nuestra vida. Me parece eso, como, bueno, como nutricionistas podemos pensar en prevenir trastornos de la conducta alimentaria, pero tenemos también que abordar esta cuestión de
¿Qué pasa con el control? ¿Qué pasa con el deseo a determinados alimentos? Que es mucho más fuerte, y obviamente esto es interdisciplinario, ¿no? No como nutricionistas no podemos resolver esto, y mucho tampoco se resuelve a nivel individual. Y ahora avanzo un poquito y me voy a algo más que quiero decir. Hicieron esta pregunta: ¿por qué la nutrición es una profesión en la que la mayoría somos mujeres? Acá está el tema de lo de las paredes de cristal. En primer lugar, hay algunas determinadas profesiones u oficios que están feminizados por estar relacionados con cuestiones de cuidado o domésticas, ¿sí? Como les decía, el servicio doméstico, las cuestiones, la salud, la docencia, son actividades que están relegadas a determinadas mujeres. Esto tampoco sería un problema, ¿no? O sea, el problema es seguir generando, poniéndole fichas a estereotipos de género, ¿no? A esta dicotomía de cuidado o de cultura, naturaleza, racional y irracional, público-privado. Pero no sería tan grave este estereotipo de género si fuera realmente elegido, de que podemos o elegimos una profesión porque nos gusta, aunque haya un estereotipo de género pronunciado, sino que el problema de esto es que la sociedad es la que no valora estas tareas de cuidado domésticas y por lo tanto remunera y pone salarios más altos a otras actividades que a las que tienen que ver con la educación o con la salud o con las tareas domésticas, ¿sí? Entonces, estas paredes de cristal los relegan a sectores que son económicamente peor pagos. Esta sería una primera cuestión teórica de qué pasa con esto. Después, en la nutrición somos la mayoría de las mujeres. Primero, por esta cuestión de los cuidados, ¿sí? O con las tareas de cuidado, ¿sí? Tiene que ver con, esto es algo más subjetivo e inconsciente, de elegir determinadas profesiones, que pasa con las paredes de cristal, y después también lo que tiene que ver con la estética, ¿sí? Todavía está esta cuestión de nutricionistas relacionadas con hacer dietas para tener determinado cuerpo, una cuestión estética. Esto también pasa con otras profesiones que tienen que ver con la estética, ¿sí? Dentro de la salud, la dermatología está muy feminizada, bueno, tiene que ver también con el cuidado y con la estética. A nosotras creo que en nutrición se juntan esas dos cuestiones, lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y lo que tiene que ver con la estética. Y además viene de una historia de la nutrición, ¿no? La nutrición apareció en primer lugar como la profesión de dietista, y era una carrera que solamente podían estudiar las mujeres, solamente, y además nació como subordinada a la medicina, ¿sí? Igualmente esa característica todavía continúa. Ahora las mujeres, los varones también pueden estudiar nutrición, todavía no son la mayoría, y también si se ve con lupa, también la mayoría de los varones que estudian nutrición se quieren enfocar en determinadas cuestiones de la nutrición, por ejemplo la nutrición deportiva, pero eso ya es algo que cambió en lo formal o en lo legal, pero la subordinación a la medicina también es algo que sigue. Sí, acá hay un autor que se llama José Buscini, que investiga un montón esto, si les interesa, pues también investiga la historia. Bueno, Escudero fue, como se dice, el padre de la nutrición, ¿no? El que es un médico que abrió esta carrera de dietista para las mujeres, ¿no? Tenía las dos cosas, la nutrición para médicos, que en ese momento también eran la mayoría varones, y el dietista para las mujeres, ¿no? Y solamente dejaba que las personas que estudian dietista sean mujeres, y justamente en su Buscini, en esta investigación que hizo, la explicación que daba Escudero de esto era porque más allá, dice algo así, más de los conocimientos técnicos de las dietistas, está toda la parte del amor y de la capacidad de cocinar rico y de amar y todo esto. No me acuerdo cómo lo dice, pero algo como aporta la ductilidad de su amabilidad y algo así. Digo, más allá de la parte más teórica, nace desde ese lugar, ¿sí? Solamente restringida, una profesión restringida a mujeres, que después fue creciendo con el tiempo, pasó de ser una dietista nutricionista, pasó a ser una licenciatura y fue creciendo, pero todavía continúan estas cuestiones.
Y esto también mismo se ve, por ejemplo, cuando nos dicen, o sea, que las nutricionistas tenemos que ser flacas, la cuestión de, pues esto también es importante a la hora de pensar, porque otra de las preguntas que había, no me acuerdo si era cómo podemos hacer para que a las nutricionistas nos dejen de relacionar con la cultura de la dieta. Acá me parece que hay que hablar de esto de, bueno, una nutricionista tiene que ser flaquita, o tenemos que tener determinado cuerpo para ser nutricionistas. Todavía, esto también es inconsciente, desde un lugar más subjetivo, digo inconsciente, pero existe, además de todo lo que dije, existe una cultura de la meritocracia, ¿no? De que cada uno, esto también si se analiza el tema de la gordofobia, de la diversidad corporal, se ve que hay una cuestión muy relacionada en tener determinado cuerpo, tiene que ver con la incapacidad de control de la alimentación o del ejercicio físico, y también, bueno, de la meritocracia, como no se ven las cuestiones culturales o sociales relacionadas con eso, sino solamente desde lo individual. En los nutricionistas pasa mucho esto de que el cuerpo como un currículum, ¿no? Como algo de, yo tengo este cuerpo a nivel individual y por lo tanto pude absorber estas características de control y de regulación de mi alimentación, y lo puedo hacer con vos también, ¿no? Es algo de una identificación desde lo individual, lo mismo que pasa con las fotos del antes y después, estas fotos que muchas nutricionistas y otras profesiones, educación física, hay un montón que ponen fotos de antes y después. Estas funcionan también desde la identificación individual, yo me identifico con esas fotos, ¿sí? Esto nos pasa a todos y todas porque vivimos en una cultura que está asociada a la meritocracia, entonces nos cuesta mucho ver los condicionantes sociales y culturales, y mismo cuando lo vemos nos cuesta incorporarlo. Pero también estas formas individuales, además existen discriminaciones por aspecto físico, ¿no? Que se llaman aspectismo, entonces tenemos una discriminación por aspecto físico todas las personas, mucho más las mujeres, por cuestiones que están relacionadas con el cuerpo, y además una discriminación laboral. Yo he visto, y el año 2021 tutorié una tesis de grado en el que tratamos de investigar esto, y recolectamos muchas de las frases que estudiantes y nutricionistas escucharon acerca de la relación entre el cuerpo y la imagen corporal con la profesión, y vimos que en muchos casos se nombra esto de parte de estudiantes de nutrición o de nutricionistas, de no puede ser que sea nutricionista con ese cuerpo, estas cuestiones así, y además de no dar trabajos, algunas personas contestaron esto de, yo vi que no le dieron trabajo a tal mujer porque era gorda y era nutricionista, ¿sí? Gorda como categoría política, lo digo. Digamos, estoy usando la palabra gorda como categoría política, no como un insulto, sino desde este lugar de, bueno, la diversidad corporal abarca a todos los cuerpos, a personas gordas, a personas flacas, a personas de todo tipo, y eso tiene nada que ver con los saberes profesionales. Como esta tesis, si a alguien le interesa, después les paso porque está online, y se publicó en una revista, así que está, y es muy interesante. A lo que voy es identificación individual, y también es una forma de no darle importancia a la alimentación. Hay algo de, bueno, no le doy importancia a la alimentación como problema público, político, y como objeto científico, ¿no? Le sacamos ese importancia. Todavía en esos discursos continúa una idea de la nutrición no es algo importante en términos políticos y en términos científicos. No solamente es regular un cuerpo para encajar en determinados parámetros. Entonces ahí es donde tenemos también que tomarlo como algo público, político. A ver. Bueno, también les quería, les traje para que si la mayoría que están acá son nutricionistas o estudiantes, para que vean que ya existe una brecha salarial muy grande de género. En 2020, creo que fue en 2020, FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduadas en Nutrición, hizo una encuesta y vio que las mujeres nutricionistas ya ganan en promedio un 31% menos que los varones, ¿sí? O sea,
inclusive en una carrera súper feminizada como la nuestra, ya existe una gran brecha salarial. Bueno, ya creo que me queda... porque habían preguntado también cuál debe ser el rol como profesionales de la salud, abordar estos temas en la práctica profesional. Me parece que se quedó sin conexión Maru, ¿no? Sí. Bueno, esperamos un minutito a ver si se conecta. Ahí se desconectó. Ahí está. Parece que me cortó a mí. Sí, Sí. se te cortó a vos, Maru, pero un segundito nada más, un minutito. Ya te escuchamos bien. Ahora se desconectó, me parece, ¿no? Sí, Ahí está. conectó y estamos viendo si la podemos. Ahí está. Hola, perdón, ¿me Ahora pillo sí. sola? Sí. Ah, bueno, ahí está. Igual ya me queda repito. ¿Quieren que, no sé si pasa de tiempo? No, si Ya querés, estamos. sí, 5 minutitos más y ya dejamos espacio para alguna pregunta. Pero sí, Dale. sí. Genial. No, porque quería contestar, bueno, esta pregunta, ¿no? Que me hicieron, no tengo las respuestas para nada. ¿Cómo se hace para cambiar, bueno, cambiar el paradigma de años de hegemonía? No sé, a poder, por lo menos lo que podemos hacer desde este lugar es pensarlo y entenderlo, como decía, primero desde lo consciente, después es mucho más fácil algo desde lo consciente y entender lo social, y después pasar a lo propio es más difícil. Sí, en primer lugar, me parece como, esto ya, todo lo que dije hasta ahora tiene validez científica, bibliografía que les puedo pasar. A partir de ahora, lo que voy a decir como algo que pienso yo, lo que me parece a mí, algunas cuestiones que estuve pensando con este tiempo, pero no hay bibliografía para esto. En primer lugar, como les decía, esto de tomarlo en la consulta. A veces pienso que, y escucho como compañeros y compañeras nutricionistas que como no quieren seguir dándole como manija esto de los cuerpos y le quieren sacar este peso, que está bien, digamos, a las cuestiones relacionadas con los paradigmas de belleza y con los cuerpos, no abordan en la consulta esto la importancia que representa para cada persona esto, ¿no? Que se puede pensar de vuelta, se puede pensar desde lo social y tratar de entenderlo, pero a la vez, después lo que pasa en la práctica es otra cosa. Entonces, no dejarlo de lado en la consulta, ¿no? Si la persona quiere, no sé, a veces sacamos la balanza, la persona se quiere pesar, bueno, la pesamos. Y después hablamos de la cuestión de cuerpo y qué pasa con eso, ¿no? Darle lugar. Y otra cosa, que es algo que yo vengo pensando un poco, tiene que ver con no sé cómo es. Hay algo que se llama identidad profesional, ¿no? Cuando vamos estudiando, y sí, esto sí habla de profesiones, digamos, universitarias, personas que pasamos que tenemos una identidad construida a partir de la profesión que estudiamos,
y no solamente desde decir yo soy nutricionista, como algo ahí nada más, sino un montón de paradigmas que fuimos aprendiendo y mamando a lo largo de toda nuestra carrera, y ponerlos en juego es muy doloroso a veces, ¿no? Ponerlos en juego no solo subjetivamente, sino que tiene consecuencias en lo material, en lo económico, en la vocería, en la credibilidad que tengamos, ¿sí? Y eso, ahí es donde creo que, bueno, me parece que algo que podemos hacer como nutricionistas es poner en juego y esta identidad profesional, que implica que, como digo, es muy doloroso, es muy contradictorio, vamos a ir y venir en este proceso, pero sí poder empezar a cuestionarnos. Por ejemplo, hay muchas, todos y todas como nutricionistas, vemos todas las limitaciones que tiene el índice de masa corporal, por ejemplo. Y lo podemos pensar y podemos hablar de los sesgos y cuestionarlo y seguir usándolo igual porque decimos, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero yo no creo que estemos casadas con el índice de masa corporal. Yo creo que mañana aparece un nuevo parámetro, un nuevo indicador que se relacione mejor con la distribución de masa grasa corporal y nos dé una P significativa, y qué sé yo, lo vamos a usar. Porque no estamos casadas con el IMC. Lo que estamos casadas y lo que nos metieron durante muchos años en la cabeza, no solo la carrera, sino la sociedad en general, pero la carrera muy fuerte, es estandarizar los cuerpos. Esa es la idea con la que no podemos... con la que romper eso es romper una identidad profesional. Es decir, bueno, yo no quiero estandarizar los cuerpos, no quiero hacerlos entrar en determinados parámetros, no los quiero homogeneizar, yo apoyo la diversidad corporal y no me parece que determinados cuerpos tengan más o menos. Eso es donde está la identidad profesional, está muy fuerte, y lo que digo es que no solo es una cuestión subjetiva, sino primero un pensamiento muy difícil de soltar, y además podemos perder, digamos, consecuencias en lo material, podemos perder trabajo, podemos perder vocería, credibilidad, capaz alguien que está acá escuchando y dice, una boludez lo que dijo, chao, y se pierde credibilidad y vocería. Lo mismo con, digo, cualquier persona que esté, o que se ponga, o cualquier profesión que se ponga a, que haga un diagnóstico de situación y pueda ser coherente con eso, aún cuando implique tomar otros métodos de otra metodología que no es la que entendió y la que acuerpó durante tantos años en la carrera. Por ejemplo, también pasa con las personas que estudian sobre alimentación basada en plantas, vegetariano o vegano. Bueno, tienen que hacer un trabajo muy fuerte de dejar de lado lo que aprendieron, ¿no? No sé, yo soy nutricionista, no me dedico a la clínica, y si no fuera porque más o menos sigo algunas páginas y hablo con gente nutricionista y me actualizo un poco, aunque no haga posgrado sobre eso ni nada, yo no sé dónde sacar calcio si no fuera de los lácteos. No lo sé. No, sé que hay lugares y no lo puedo porque no me lo explicaron. Y entender eso, después si alguien se especializa en vegetariano vegano, es un proceso muy difícil de decir, bueno, che, las recomendaciones de lácteos para seres humanos cambian según la producción de lácteos de cada país, ¿no? Nosotros tenemos una recomendación de calcio que no es la misma que países vecinos, son las mismas personas, no tenemos tantas diferencias biológicas entre acá y Uruguay y Brasil, y sin embargo, los requerimientos de calcio cambian según la producción de lácteos que haya en determinado país. Bueno, entender eso, entender que la ciencia, otra idea que tenemos, que es muy difícil, es dejar de pensar que la ciencia es objetiva y neutra, ¿no? Tenemos una creencia de que la ciencia, una pretensión de que la ciencia es objetiva y neutra, y bueno, cuando empezamos a ver las relaciones de poder, que vuelvo a lo mismo del principio, estas empresas multinacionales relacionadas con los ultraprocesados, y eso también tienen mucha injerencia en lo que se enseña en las universidades a profesionales de la salud y nutricionistas, y bueno, poner eso en juego es muy difícil. O también pasa que nos vamos para el otro lado y bardeamos todo lo que estudiamos, que tampoco es la idea, ¿no? Es tomar un poco qué pasó, por qué nos enseñaron determinadas cosas, con cuáles me quedo, con cuáles no, y cuáles puedo debatir. Me parece que eso es como un consejo que toma muchísimos años, toma toda la vida porque estamos yendo y viniendo, pero es poner en juego nuestra identidad profesional, empezar desde nuestro lugar.
con qué cosas nos quedamos y con cuáles no. Bueno, eso, no sé si me fui de tema. A ver. También creo, Mar, un poco en relación a esto que decías, porque, bueno, yo como nutricionista por ahí, cuando uno va escuchando, digamos, haciendo algunos procesos en relación a un poco todo lo que fuiste compartiendo hoy, da como una sensación de enojo en relación a la formación, ¿no? Pero creo que también personas como vos, que estén frente a distintas cátedras, bueno, que estés hoy, digamos, en el espacio universitario es re importante, que estés también hoy en estos espacios que son de formación para también, ya sea para profesionales o para personas que se están formando en este momento, que están estudiando, es necesario. Y bueno, es súper importante y valioso que eso esté sucediendo, ¿no? Quizás a veces pienso que sería más sencillo que en la formación, ¿no? Haya muchas de las cosas que hoy vos compartiste que las hubiésemos discutido en ese momento, ¿no? Cuando nos estuvimos formando. Y que también a mí me pasa que yo trabajo en un centro de salud acá en Mar del Plata y recibo estudiantes. Yo ahora me alejé bastante de acá, de la Universidad FASTA, que es donde se forman, digamos, las y los nutricionistas, al menos que por ahí que viven acá, ¿no? Hay otras posibilidades, pero lo más cercano, digamos, es la Universidad FASTA, que es una universidad privada, y recibo estudiantes que están haciendo su actividad profesional. Esto se sigue como repitiendo, ¿no? Todo el tiempo, entonces, bueno, genera como un poco o sea, la primera sensación un poco es ese enojo, pero bueno, creo que hay que seguir como que generando estos espacios, ¿no? Bueno, el seminario creo que hoy dio como que vos hayas estado, bueno, tanto vos como Carolina, obviamente, compartiendo un poco todos sus saberes y poniendo en discusión y en debate todos estos paradigmas que vienen de hace tanto tiempo. Van a ir ayudando a que las cosas cambien, obviamente. Así que gracias. Manu, yo quería consultarte, primero yo trabajo mucho con pediatría, soy nutri, y me impactó ver trabajo a diario con las tablas, porque es casi una obligación trabajar en pediatría con las tablas. Impactó que Cami lo comentó también el color, como que lo vi, o sea, no lo hubiera pensado si no veía el rosa y el celeste asociado. Así que bueno, siempre gracias por mostrar estas cosas que a veces en la diaria o en la vorágine no lo vemos. Cuando hablabas, bueno, de estandarizar los cuerpos, que es algo que por lo menos a mí últimamente me hace como mucho ruido cuando trabajamos con los pacientes, si sabes o no sé, o de las sociedades, asociaciones que habitualmente son quienes elaboran estas tablas o hacen estudios, si hacen acercamientos o si sabes si desde adentro se cuestionan o tienen en vista esto de poder tener la perspectiva de género. No. En cuanto a perspectiva de género, digamos, si hablamos Sí, de tablas para personas trans y eso, sí, sí. Teniendo en cuenta, por supuesto, que no está bueno estandarizar y que no está bueno, pero que habitualmente es lo que suelen hacer. Sí, no estoy sé que hay chicas que están haciendo en algunas universidades como obviamente cosas muy, muy puntuales, no estudios multicéntricos como estas tablas que son de un montón de años y de países, eso. Además también hay que poner, tienen que ser organismos internacionales que Sí, pongan sí, sí. plata en eso y esa investigación no está. También sería muy difícil homogeneizar, porque ahí es donde también empieza como, ay, mira la diversidad corporal, porque no es lo mismo, no sé, digo, una mujer trans que no esté hormonizada ni que tenga cirugía, una mujer trans que esté hormonizada pero dejó de hacerlo, o un varón trans que empezó a hormonizarse pero después paró y ahora está gestando, y después todas las cirugías que hay, digo, como ahí es donde, mira, no se puede estandarizar ni siquiera como para poder. Tal Esto cual. también pasa en las personas cis, digo, como Sí, también sí, 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 porque sí. hay una tabla, todas éramos iguales, ahí es donde, Exacto. yo Sí, sí, entiendo sí, que, donde cuestionar. claro, entiendo que igual tiene una lógica, por eso yo no estoy como peleada con las tablas, pero sí con esta lógica de estandarización, porque ahí también Estandarizar, tal cual.
bueno, Lux Moreno, que es escritora sobre esto, habla también de, bueno, habla de Michel Foucault, habla del biopoder de Foucault, de cómo se fueron controlando los cuerpos a través de, bueno, una forma del biopoder fue la división sexual del trabajo, y otra de las formas del biopoder fue esta estandarización que cayó, que es muy fuerte en científicos y profesionales de la salud, de estandarizar los cuerpos, entonces como forma de control. Lo que pienso nada más es, ¿qué pasaría si no es así? Sí, Como habría otra forma, eso. Después las tablas, sí, como, sí. hay que seguir usándolas, entiendo que en algunas partes es más importante que otras veces, sé que se usan por usar también. Eso, me parece que porque sea como cuestionarlo. Para Sí, cuestionar, sí, para y por pensar. ejemplo, sé que con las personas trans lo que se hace es comparar con uno mismo. O sea, es un trabajo más artesanal de, bueno, yo sé que las hormonas, no sé, la testosterona tarda entre 4 y 6 meses en cambiar la redistribución de la grasa y de la masa magra. Bueno, comparo con uno mismo, no voy comparando con cómo crece esto, y la comparación es con uno Bien, mismo y no con unas tablas de referencia. bien, ¿No? bien. Bueno, gracias. Y qué importante sería que esto nos lo tramitan en la facultad o que lo empiecen a tener en cuenta. Gracias. No. Ahí preguntaban si en algún momento en sus carreras se habla sobre las hormonas y la interacción que puede haber con los nutrientes. No. No, yo no en ninguna carrera, en ninguna materia lo vi. Yo estoy bastante investigando sobre el tema, aunque no me dedico a la clínica, pero sí aunque sea a traer esa información a la facultad. Nada, la información que está hecha para profesionales de la salud en general, para endocrinólogos, endocrinólogas, pero aunque sea traerlo porque cambian los requerimientos. Los bloqueos puberales cambian los requerimientos de calcio y de vitamina D en niños, niñas y adolescentes. La testosterona y el estrógeno cambian también requerimientos de macro y de micronutrientes. Entonces, obviamente que después, bueno, cuando están trabajando nutricionistas con esta población se pueden investigar ahí, pero siempre es como de una demanda de afuera, ¿no? No propio. Y lo que sí me parece importante de esto es el enfoque de derechos, porque también me pasa de hablar con gente y me dice, bueno, pero no, lo que importa es lo biológico, ¿no? Lo que importa es los cromosomas biológicos. Y eso, digamos, no solo es discriminatorio y de exclusión social y violación de derechos humanos, sino que también es mala praxis, a eso voy, porque si hablamos de una cuestión solamente clínica, igual es mala praxis, ¿no? Saquemos todo el contexto de género y de respetar la identidad de género de las personas, igual es mala praxis porque cambian un montón de requerimientos. O mismo el buscar determinado cuerpo, porque capaz, aunque no consuma, aunque no se hormonice ni tenga ninguna cirugía ni nada, el cuerpo al que van a aspirar es otro al que normalmente aspiran las personas cis. Entonces ahí cambian los requerimientos igual, aunque no cambien, digamos, cambia esa la aspiración a tener determinado cuerpo. Gracias, qué lindo, gracias por quedarse. Bueno, no sé si hay alguna. Ah, ahí había otra pregunta en el chat. ¿Dónde adquiriste perspectiva de género? Bueno, había una pregunta que estaba, que no la contesté, que decía desde cuándo y por qué me sentía convocada a militar estas temáticas y dónde adquirí perspectiva de género. No, a ver, acá, esto fue una búsqueda más personal. Creo que primero, bueno, es como a muchos y muchas de nosotras nos cayó el feminismo así como algo en particular, en general hay como puntos culminan, ¿no? 2015 o 2018 con la legalización del aborto, bueno, como cuando empezaron a hablarse de estos temas, a algún momento de esos en general nos llegó. Yo creo que, bueno, primero fue esta cuestión más de feminismo, y después
darme cuenta de que también lo podía relacionar con mi profesión, ¿no? Yo durante mi carrera milité también, o sea, activé en el centro de estudiantes, fui presidenta del centro de estudiantes, como hubo una cuestión muy militante durante todo ese tiempo, y después se ve que esa idea sigue, ¿no? Como que pasó después, dije, no puedo, se me hacía muy vacío solamente de ser nutricionista sin tener como con esta cuestión más militante, y se ve que se fue por ahí. Igualmente cuando me preguntan esto, como para cerrar, siempre traigo la definición de feminismo de Diana Mafia, que me gusta mucho, porque tiene que ver, o sea, resoné mucho con esa vez que la leí. Diana Mafia dice que para ser feminista uno tiene que cumplir 3 principios, ¿no? Un principio que es descriptivo, uno prescriptivo y uno práctico. El descriptivo es entender que, o sea, solamente describir con estadísticas y entender que la mayoría de las estadísticas muestran que las mujeres, en la mayoría de los aspectos que tienen que ver con la dignidad de la vida, indicadores que tienen que ver con la dignidad de la vida, están peor. En la pobreza, en el trabajo, educación, salud, la mayoría de las cosas que analicemos, las mujeres están peor, y eso es así, y lo muestran la mayoría de las estadísticas. Eso es descriptivo. Después el principio prescriptivo es decir, eso está mal, o sea, acá hay algo mal, acá hay una cuestión de justicia social que está resuelta, esto es injusto, no tienen por qué las mujeres están mal en todo, esto es injusto. Algunas personas podrían decir, bueno, esto está bien, las mujeres están peor porque se lo merecen o por cuestiones biológicas. Bueno, entonces la perspectiva es decir que están peor. Que hasta ahí dice las personas como concuerdan. El tema es el principio práctico, el de decir, bueno, yo voy a esto, perspectiva de género, perspectiva feminista, yo voy a tener esta forma de ver la vida y de hacer algo siempre, en cualquier cosa que hagan, lo hice en mi trabajo, ¿no? Pero puede ser en cualquier discusión que tengamos, en cualquier conversación con nuestras familias, en nuestro trabajo, donde hacemos ejercicio físico, donde sea, lo que sea que hagamos, tener siempre esta visión de la realidad y hacer algo y aportar desde algún lugar. Ahí dice Diana Mafia que ahí es donde realmente podemos decir que es feminista. Que no quiere decir militar en una organización feminista o ir a las calles en las marchas, es algo del día a día. Y bueno, eso. Pero bueno, no, fue autodidáctico. O sea, la respuesta es, o sea, a partir de la lectura feminista, después fue o sea, encaminarla hacia algunas cosas que me parecían importantes, empezar a escribir. A mí en la pandemia empecé con el Instagram y empecé a escribir un montón, o sea, leer, y algunas cosas que leía escribía y ponía, si alguien quiere bibliografía, en mi Instagram no tengo tampoco tantos posteos, así que pueden leer de ahí, y siempre pongo en los comentarios de dónde saqué la bibliografía. Y después, bueno, dije, voy a intentar formalizarlo un poco más, y ahí es donde empecé la maestría en género, que ahora estoy haciendo la tesis. Y ahí, bueno, no hay una maestría en género y nutrición, mucho menos, género y nutrición nada. Género y salud tampoco, no encontré nada. La maestría que estoy haciendo es en género, sociedad y políticas. Que era de hecho era la de las pocas maestrías o posgrados que encontré en género, pero que está destinado a cualquier profesión, porque en general eran para profesiones más con carreras sociales. Y en esta pude entrar y bueno, ya les contaré si la termino y hago la tesis. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, no sé si alguien más quería hacer, vamos a dar por finalizado este tercer encuentro del seminario. Carolina se tuvo que retirar hace unos minutos, puso ahí en el chat, pero bueno, le agradecemos por poder compartir su experiencia y el trabajo que vienen realizando desde el colectivo Mujeres Trabajadoras de la Tierra. Maru, también te agradecemos habernos acompañado en este tercer encuentro del seminario. Es un placer escucharte y bueno, gracias por hacernos pensar la nutrición desde una perspectiva de género, y creo que nos dejaste a varios y a varias ahí como pensando varias cuestiones, ¿no? A seguir trabajando.
Esperemos que hayan disfrutado de este tercer encuentro y que sigamos generando estos espacios de intercambio colectivo sobre temas tan relevantes. Y como les compartía Angie al iniciar el encuentro, el próximo y el último encuentro del seminario va a ser en formato virtual, mediante plataforma Zoom, como lo hicimos los primeros, bueno, estos 3 encuentros pasados. Van a formar parte Gonzalo Vergés, que es un abogado ambientalista, integrante de la red de abogados y abogadas por la soberanía alimentaria, y Adriana Contarini, que es licenciada en Tecnología de Alimentos, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, y los días previos les vamos a estar enviando el link. Gracias a todos y a todas por compartir este tercer encuentro, y bueno, nos vemos en 15 días nuevamente. Gracias a todos, todas. Bueno, chicas, espero que nos veamos presencial prontito. Ya vamos a organizar nuevamente. Sí, Muchas gracias, Malu. nos vemos.